Hola amigos, bienvenidos al nuevo podcast del día de hoy que llega a ustedes gracias a mis Patreons, las personas que están allí suscritas a esta página de apoyo que me permite continuar publicando contenidos independientemente de YouTube. Recuerden que estos audios los voy a estar publicando primero en mi plataforma de iVoox, una cuenta que he abierto allí donde puedo subir los archivos de manera más rápida. No todos van a estar saliendo a través de YouTube. Si ustedes están viendo a través de YouTube es porque de repente voy a ilustrar algunas de las cosas que voy a decir con imágenes o alguna brecha que se abrió por allí en la conexión y he logrado subir el audio, pero en la mayoría van a salir, o primero siempre van a salir a través de iVoox. Y lo voy a estar anunciando a través de mis redes sociales, a las cuales se pueden suscribir ingresando a la descripción. Una ventaja que vale la pena resaltar es que en esta plataforma puedes descargar el archivo, el cual va a ser en formato MP3, no va a pesar más que una canción y lo puedes escuchar durante el día cuando estás en la cola del tráfico o estás realizando alguna otra actividad, trabajo, etcétera. Agradeciendo también a las personas que hicieron los últimos comentarios en mi último podcast y sugerencias, los cuales vamos a estar leyendo a continuación. Castronix nos escribe: aquí en España se va a poner la cosa muy fea, tenemos un gobierno social comunista, se avecina una crisis económica. Bueno, compañero, sí puede estar un poco pesada y sobre todo por el aspecto de la pandemia y lo duro que ha golpeado allí en España. Aunque muchos países, entre los que está Estados Unidos, países de Europa, incluyendo España, pueden ayudar a sus ciudadanos económicamente por este tema del aislamiento social, la caída de la producción, y lo han podido hacer y mantener todos estos meses, algo que las personas no ven o no prevén es que para esto se requiere imprimir mucho dinero que es inorgánico, que no viene de una producción o de un respaldo productivo. Yo no soy economista, pero es obvio, hablando desde mi experiencia de lo que pasó acá en el país, tiene muchas analogías, porque acá, recuérdense que todo subsidiado, todo regalado, y fíjense cómo estamos. Aquí se hizo principalmente por populismo o perpetuarse en el poder, y sé que en estos países es en extremo de necesario, es una contingencia global, algo completamente atípico, pero puede estar generando las mismas consecuencias. Se está generando algo similar, ya que se están haciendo muchas ayudas monetarias a las personas que no pueden trabajar, a las que han quedado desempleadas por todo lo de la pandemia. Y obviamente no hay que tener dos dedos de frente para saber de que se va a generar una crisis económica posteriormente. Así que prevenidos. Nico, creo que de Argentina por su miniatura, nos dice: nos tienes acostumbrados a videos muy interesantes. Una sugerencia: colocar una imagen de fondo en la pantalla de los materiales necesarios dependiendo de la temática. Bueno, sí, vamos a hacerlo en este podcast. Si lo logro subir a YouTube, voy a colocar allí una referencia. Gracias, Nico. Aunque esto no va a ser posible obviamente en iVoox. Saladino: por eso es importante hacer tu propio fertilizante, jabón, también aprender a cultivar las cosechas por temporada o de temporada. Manifiesta también por allí algunos otros consejos. Gracias, Saladino. En el caso del fertilizante, obviamente si es para una cosecha familiar o personal, muy bien, se aplica muy bien tu consejo, pero acuérdate que estamos hablando de personas que también intentan ganarse la vida o obtener otros productos cambiando o canjeando sus cultivos. Entonces se requiere algo un poco más a gran escala. Joel Bravo: soy de Maracaibo, vivo en Copacabana, Antioquia, cerca de Medellín. Saludos para ti, hermano, paisano. Retro Gaming apoyando siempre. Ok, gracias, compañero. Recuerden entonces en este podcast dejar sus comentarios indicando desde qué país se están escribiendo, muy importante, y alguna sugerencia o aporte que quieran agregar, y yo lo voy a estar leyendo entonces en el que viene. Pasamos entonces al tema del día de hoy, que fue sugerido en los comentarios de un podcast anterior. Es de el suscriptor Martín Stasi, que me comentó o me preguntó sobre las herramientas que deberíamos tener o almacenar
para prepararnos para algún tipo de colapso social. Haciendo referencia a un video que yo publiqué acá hace un tiempo donde mostré en detalle las herramientas para el trabajo electrónico, cómo me han servido para reparar todos mis electrodomésticos acá, ahorrándome no solamente muchísimo dinero en mano de obra, sino también a la hora de tener que reemplazar un electrodoméstico, algo que es prácticamente imposible en una crisis como la de Venezuela. Por lo que si no sabes reparar tus propios electrodomésticos, o al menos tienes las herramientas para hacerlo, de verdad que te va a ir muy mal. Allí mencioné también que iba a hablar posteriormente de las herramientas un poco más pesadas, del tema de taller, de herrería. Ha estado pendiente ese video porque hablé de manera muy superficial en uno posterior, pero quisiera hablarlo gracias a lo que me permite este formato de manera un poco más ilustrativa, un poco más extendida, para que ustedes vean, basados en mi experiencia, lo útiles que pueden ser las herramientas que voy a nombrar a continuación. He hecho por acá una lista con las que poseo, pero también he agregado aparte una lista de las que me han hecho falta y que no tengo actualmente. Pues la preparación no me dio el tiempo, ya que para el momento en que tenía planeado adquirirlas, me alcanzó de verdad la ola de la crisis económica y no me lo permitió. Esta lista le va a sonar muy familiar a las personas que ya de repente tienen su taller en casa. Los que ya realizan trabajo manual deben saber lo importante que son y lo básicas que son para realizar cualquier tarea en casa, de reparación, de fabricación, de improvisación, de cualquier cosa que necesites. Estas son las esenciales, las más básicas que vas a necesitar. Pero para la persona que está empezando su preparación, que no sabe absolutamente nada respecto a esto, de verdad que es una información muy importante. De verdad que estas herramientas para mí han sido muy útiles, tanto para los daños de las estructuras de la casa, fallos en la motocicleta, en el vehículo, y también para improvisar. De repente algunas cosas o elementos que no poseo se pueden improvisar, o con un poco de imaginación o información que tengas de la internet, fabricar tú mismo lo que estás necesitando. Por lo que de verdad les recomiendo, si se están preparando en serio para algún tipo de colapso social, el poseer al menos un taller en casa con las herramientas adecuadas es esencial. Y si no se les da a ustedes muy bien el trabajo manual, tener las herramientas ya es la mitad de la batalla, como les he dicho otras veces, ya que algún vecino, algún conocido, algún familiar puede que sí tenga esos conocimientos y a la final terminan resolviendo muchísimos problemas, como por ejemplo algunos que les voy a estar narrando en este video. A los que tienen ya un tiempo siguiendo mi canal pueden haberse percatado que en muchos videos me han visto haciendo, por ejemplo, un cuchillo, soldando algunas piezas de metal, y en muchos de esos ejemplos, esos videos me han visto trabajar en el suelo o con el esmeril fijado a una escalera o alguna plataforma improvisada, debido principalmente a que yo dejé la mesa de trabajo de último lugar. Yo me fui preparando, adquiriendo primero las herramientas cada vez que tenía alguna holgura económica por allí, mientras mis amigos se iban a la playa, se iban a tomarse unas copas. Yo generalmente agarraba ese dinerillo extra y compraba una herramienta, pues en realidad no usaba mi liquidez o el dinero de mi trabajo o de ganancia de mi negocio, sino que trabajaba con el dinero del banco. Siempre que tenía algún crédito, tenía alguna holgura por allí crediticia bancaria, la utilizaba para invertir en preparación, herramientas, mercancías, lo que fuera. Yo les recomendaría tener muy en cuenta a las personas que se encuentran en Argentina o México, donde la devaluación de la moneda se está convirtiendo también en un problema. Mover todo lo que sea el capital o créditos en su moneda local, pues de verdad que los puede sorprender de la noche a la mañana uno de estos golpes, como me pasó a mí en más de una ocasión. Te descuidas, tienes allí unos ahorros, tienes allí un crédito en tu tarjeta y de repente pasan 24 72 horas donde cae un golpe inflacionario de estos y se te convierten en un quinto o un décimo, llegó a pasar acá, de ese capital, lo que quiere decir que prácticamente tu dinero desaparece allí. Uno de mis negocios se vio colapsado debido a esto y de verdad que
no volví más nunca a tener ni un céntimo guardado en los bancos, sino que jugaba con el dinero lo que había en mis tarjetas de crédito y todo lo demás, lo cual invertí muchas veces en mi preparación o en estas herramientas en las que empecé a invertir ya un poco tarde, bien entrada la crisis, pero que de verdad han valido su peso en oro. En el podcast anterior les recomendé, siempre que tengan dinero en su moneda local y vean que ésta se devalúa, ahorrar en una moneda extranjera. En el caso de acá muchos lo hacían con el dólar, otros lo hacían en metálico, oro, pero también está esta opción de invertir en herramientas o elementos que puedas necesitar durante la crisis que estás previendo que va a venir. Es otra manera de hacerlo, es otra manera de aprovechar ese dinero extra o esos ahorros en moneda local y no tenerlos allí en el banco a riesgo de que puedan desaparecer de un momento a otro. En realidad tú terminabas pagando una miseria. Si usabas ese dinero, terminabas pagando muy poco, algo completamente injusto o injustificado para el banco. Pero que sin embargo muchas personas que mantuvieron sus ahorros allí y no movieron ese dinero o no aprovecharon estos créditos por miedo a endeudarse, terminaron perjudicados. Obviamente esto es algo que no se va a sostener en el tiempo. Una vez empiece la caída del precio de la moneda en base al dólar, esto va a ir en picada junto con estas políticas de cobros solo en moneda local a los bancos. Obviamente esto va a hacer colapsar, las empresas de tarjetas de crédito se van a ir del país, como ha pasado acá, o no te van a dar más créditos, los bancos se van a ir a pique y esto trae un círculo vicioso que va a destruir la economía y la sigue destruyendo hasta la actualidad. Pero si no haces esto, si no tomas estas previsiones, de verdad que vas a tener consecuencias muy fuertes para tu bolsillo. Y no solamente hablo de capitales enormes, personas que tienen negocios. Esto de repente lo sabe hacer cualquiera que tiene negocios grandes, pero para alguien que está con microempresas o negocios familiares, como en mi caso, pequeñas inversiones que estás haciendo para independizarte de un trabajo, o incluso si trabajas para alguien y tienes algún pequeño crédito allí en el banco, si ves que la moneda se empieza a devaluar, lo mejor que puedes hacer entonces es mover ese dinero y ese crédito para no terminar perjudicado. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de la lista de herramientas. Quería hablarles un poquito primero de ese contexto de cómo logré adquirirlas o cómo acá fue el aspecto económico, algo que les puede servir mucho también. Pero vamos a pasar de lleno a la lista de las herramientas de mi taller. No voy a nombrarlas en el orden específico ni de importancia ni cómo las fui adquiriendo, porque todas son en su conjunto muy útiles y se complementan de verdad entre sí. La primera de la lista es la prensa de banco o la prensa que va en la mesa. Yo compré la más sencilla, la que yo en realidad quería tener es una de las que rota sobre su eje, es la que yo les recomendaría adquirir, pero la que les dé su presupuesto, de verdad que una prensa es esencial y sobre todo fija en una mesa. Algo de lo que yo venía comentando, que de repente me distraje un poco hablando del aspecto económico, fue que la mesa fue lo último que construí. Pero en realidad con todas estas herramientas fueron las que me ayudaron a construir esa mesa, entre otras cosas. Hoy en día ya tengo todas estas herramientas allí fijadas o colgadas cerca de la mesa y son las que me permiten hacer todos los trabajos de reparación e improvisación. Otra cosa que va a ir fija allí en esa mesa de trabajo es el esmeril de banco. Combinándolas con diferentes tipos de disco es muy útil tanto para cortar, pulir, afilar, desbastar, un sinnúmero de funciones que podemos hacer allí. Ustedes me han visto trabajar con ella en varios de mis videos y de verdad que es esencial. Otra herramienta que no va fija allí en la mesa, pero que es también muy importante, es la cortadora angular o el esmeril angular. Esta obviamente es más móvil, las cosas que no podemos fijar allí en la prensa, que de repente están en tu automóvil, que están fijas en un techo o qué sé yo, una reja, se necesita una cortadora angular, algo móvil que podamos trabajar con una extensión. Está muy importante y muy versátil combinándola con los diferentes tipos de discos que hay, emparejar esas soldaduras que hacemos de repente al inicio cuando no somos muy
muy diestros, pero también hacer esos acabados de todos los trabajos que vamos a hacer de herrería posteriormente. Hay incluso discos que vienen para ellas para cortar baldosas, concreto. De verdad que es una herramienta del top de la lista y que yo más uso acá en casa. Otra herramienta esencial y que complementa también la cortadora angular es el taladro manual. Permite hacer agujeros para fijar tornillos en el metal, en la madera, en el concreto. Yo recomendaría también adquirirlo con los diferentes tipos de brocas para que este pueda cumplir las funciones que vamos a necesitar. Otro aspecto importante que tiene que tener el taladro es que tenga la función de martillo. Esto es algo reciente en los taladros, que tú le colocas allí un botón y él hace una especie de percusión que te permite perforar de manera más sencilla el concreto. Entonces, muy importante que tenga esta función para que pueda servirte tanto para el metal como para el concreto. Además que también existen accesorios para convertir el taladro también en cortadora, lijadora, etcétera. Algo que yo tengo por allí que compré posteriormente fue el accesorio de cepillo de alambre. Créanme que esto ha sido muy útil para quitar el óxido y hacerle mantenimiento a algunas piezas por allí para poder pintar o soldar posteriormente. Otra de las herramientas que creo que es la más costosa de la lista es la máquina de soldar. Es algo que siempre tuve en mente, fue casi de las últimas cosas que pude comprar. El talón de Aquiles de esto para mí ha sido los electrodos, porque con el tiempo descubrí que no todos son adecuados para todos los trabajos. Hay unos electrodos que son para trabajos más pesados o soldar metales más macizos, y unos electrodos que son para soldaduras de láminas más delgadas. Entonces tienen que tener en cuenta todo esto, así también como los electrodos para acero inoxidable y todo esto. Yo les recomendaría algo que de repente se les va a hacer muy costoso al inicio, pero es muy importante tener también estos electrodos en cantidades guardadas, cantidades importantes. No subestimen esto, porque a la final yo tengo esa máquina allí y últimamente que la he necesitado, lo que me ha escaseado, lo que me ha complicado bastante es la escasez de electrodos. Acá no es que no se consigan, sino que están extremadamente costosos como todo, y de verdad que me hubiese ahorrado muchos problemas si tuviera una reserva o hubiese adquirido una reserva de ellos. Otra herramienta que adquirí un poco antes de la máquina de soldar fue el compresor de aire. Yo creo que de entre todas esas herramientas es una que de repente pueden subestimar ustedes, pero que tiene una importancia enorme, y les voy a decir por qué. Acá, con la degradación de todo lo que fue los repuestos automotrices, el tema de los cauchos de los neumáticos de los vehículos, que les dije que se volvieron extremadamente costosos, que las personas los usan adaptados, los usan con una banda de rodamiento encima, o los usan casi que lleguen hasta el alambre debido a su altísimo costo. Es muy común encontrarse con que te levantas en la mañana, necesitas el carro y este está desinflado, tiene las llantas desinfladas. Y el aire comprimido de verdad que es un problema para los que vivimos en el suburbio, tanto como en la ciudad. Buscar una cauchera, que en estos momentos están cerradas por la pandemia, porque muchas personas acá no tienen el lujo de tener un caucho de repuesto. Entonces es muy común ver a las personas por ahí andando con neumático en una carretilla o a cuestas. Ustedes dirán, bueno, pero vas a una estación de servicio. Señores, eso acá ya no existe. Acá en las estaciones de servicio antes se le podría colocar agua a tu vehículo o aire a los neumáticos. Actualmente no, eso ya no existe. Prácticamente ninguna estación de servicio tiene la opción de colocarte aire a tus neumáticos, y este negocio también ha mermado bastante, sobre todo en los últimos meses con lo de la pandemia, ya que la mayoría trabaja de forma casi ambulante y son los primeros negocios que tú ves cerrados mayormente. Y es algo que te puede inmovilizar completamente en casa el tener un neumático desinflado. Entonces, muy importante, además de que obviamente con esto puedes destapar una tubería, qué sé yo, pintar, infinidad de cosas de verdad que puedes hacer con una compresora de aire y todos los accesorios que vienen disponibles para ellas. Otra de las herramientas que yo utilizo mucho es la remachadora. A veces, por no contar con
maneras de cómo soldar el aluminio o para unir algunas láminas entre sí, se usa bastante o suele usar bastante la remachadora. He reparado e improvisado infinidad de cosas. Recientemente se quebró el flotante del tanque de agua y sustituí el brazo que se partió del flotante por una pieza de aluminio, la cual remaché a otra base que es la que cierra el agua cuando se llena. Bueno, en sí lo sustituí todo por aluminio para evitar de que se volviera a oxidar y lo hice con la remachadora. Alicates de presión y prensas móviles de las que llamamos sargentos. Estos son esenciales para no quemarte las manos a la hora de sujetar piezas entre sí que vayas a soldar. Muy importante. Entonces, los que llaman acá sargentos, generalmente yo los he visto plástico, pero yo les recomendaría de metal por el tema del calor y la durabilidad, así también como hacerte de unos buenos guantes de herrero, de soldador, para evitar quemarte las manos o cortártelas con esquirlas a la hora de cortar con el esmeril y todo eso. Entre esto de los guantes y los sargentos, muy importante también las gafas protectoras de soldador. Cuando solemos ser un poco novatos soldando, se nos hace un poco incómodo soldar con estas gafas porque prácticamente no ves nada y requiere mucha práctica el soldar y colocártelas en el momento preciso para no lastimarte los ojos. Así que tienen que tener mucho cuidado con esto, pero esto es algo que se gana con la experiencia, viendo tutoriales y obviamente con la práctica. Yo no me considero un experto soldando, pero de verdad que he solucionado y he construido muchísimas cosas que aún se mantienen en pie, por lo que considero que es importante hacerles notar mi experiencia al respecto. Siguiente de la lista, la cegueta o la cortadora de tubos. A veces la cortadora angular no es el mejor trabajo para hacer un corte preciso, también por el tema de la electricidad o la posición en la que se encuentran ciertos metales que debes cortar. Necesitas de esta cortadora o cegueta, cortadora de tubos, que es esa herramienta que es muy similar al serrucho pero que corta metales. También algo que hay que destacar de eso es tener varias hojas de repuesto. Estas también vienen de diferentes formas, vienen incluso algunas para cortar madera, cortar metales más duros, más finos o más gruesos. Entonces tener también todos los repuestos de esta o todas las hojas para cortar con esta es algo esencial. Acá me han visto también trabajando en algunos videos con una herramienta llamada Mototool. Es una especie de cortadora angular pero en miniatura, algo así como se puede usar como un lápiz. Se utiliza bastante en joyería, pero para hacer trabajos o improvisar piezas para cosas más pequeñas, de verdad que ha sido esencial. He hecho muchísimas cosas de verdad con esa pequeña herramienta. Hay piezas que se han quebrado de algunos sistemas acá que yo he sustituido cortando trozos de metal o trozos de algunos elastómeros por allí de otras cosas. Les doy forma y las adapto con esta pieza, esta Mototool, ya que trae también varios discos de corte, incluso discos de corte de concreto, para lijar madera, etcétera. Otra de las herramientas que yo he utilizado mucho, aunque les confieso no soy muy de carpintería, lo mío más que todo es el metal, pero tengo por allí una caladora para cortar pequeñas tablas, pero también es muy importante para cortar láminas o algunos otros materiales de forma más precisa y más rápido con esta herramienta. También traen sus hojas de recambio, algunas vienen pensadas para cortar tubos y metal, por lo que puedes hacer de verdad piezas bastante precisas con esta herramienta si con el tiempo la logras dominar. Conjunto a todas estas herramientas que les he nombrado, obviamente dependiendo del vehículo que ustedes tengan, les recomendaría la caja de llaves y dados de estas herramientas tipo RH o tipo palanca, que puedes ajustar para que giren en un solo sentido si vas a ajustar o desajustar alguna tuerca o algún tornillo, obviamente acompañada de todas sus extensiones flexibles, sus medidas de todas las tuercas y tornillos, en especial teniendo en cuenta el vehículo que tú posees. Yo adquirí uno muy básico que traía los dados hasta cierta medida. Posteriormente, desarmando mi vehículo, me di cuenta las medidas que se repiten o que son más comunes en él,
y fui adquiriendo los dados posteriores para desarmar ya piezas más pesadas como la cámara, la parte de los frenos, de las puntas homocinéticas y toda la mecánica más pesada con la que fui experimentando y trabajando posteriormente gracias a estas herramientas. Sin embargo, como les dije, al momento que me agarró la crisis me di cuenta que quedaron muchas herramientas por fuera que no son las más esenciales, pero que son muy útiles para trabajo de mayor precisión y mejor calidad. Una de ellas es el taladro de mesa, que es el que va fijo, como su nombre lo indica, en la mesa para hacer cortes de repente que requieren más presión, más precisión, y que sin él de verdad me he visto cohibido de improvisar algunas piezas que creo que hubiese podido resolver o lograr de haber tenido esta herramienta. Otra herramienta que también no logré adquirir antes de que me alcanzara la crisis fue la cortadora de metal o la cortadora de tubos, que es una especie de esmeril con un disco muy fino que se maneja con una palanca sobre un eje. Si están allí en YouTube les voy a dejar un ejemplo allí en pantalla. Esta es indispensable ya que es más precisa que la cortadora angular para hacer esos cortes en ángulos para unir piezas cuando vas a construir, por ejemplo, un marco de metal. Me ha pasado que mido con una escuadra y hago los ángulos de corte para que luego de unirlos o soldarlos queden a 90 grados, y a veces es algo muy difícil de lograr la precisión con la cortadora angular que pudiéramos tener con esta cortadora de tubos. Entonces es una de las herramientas que me ha hecho falta para algunos trabajos que he requerido. Obviamente hay muchas otras, no podemos abarcar absolutamente todas las herramientas en nuestra preparación, pero yo creo que estas que les he nombrado de verdad son las más básicas que ustedes pueden necesitar y que les pueden solventar infinidad de problemas y necesidades a la hora de una crisis económica. Obviamente abarcar todo sería imposible. Por ejemplo, me ha pasado a mí últimamente que al menos he reparado 4 veces cada aire acondicionado acá en casa porque se han dañado todos estos componentes electrónicos por el uso constante y sumado a esto los apagones. Pero un aspecto que no he podido cubrir y que recientemente inutilizó uno de los aires es la parte química, que es la parte del gas, que actualmente reemplazarlo requiere no solo de una herramienta muy especializada, sino también del costo de ese químico, que es extremadamente costoso. Entonces hasta ahí pude llegar, a pesar de que había solventado muchos problemas de tarjeta electrónica, de sensores, etcétera, mil y una fallas que había tenido ese aire. Al momento de que hubo esa falla que requirió ya de químicos, de trabajos y herramientas más especializadas, hasta ahí no pude llegar. Pero créanme que cada cosa que se ha dañado acá, los televisores, no he perdido la cuenta las veces que los he tenido que reparar y salvar literalmente de la muerte. No ha sido fácil, ha sido trabajos que me han dedicado incluso 15, 20 días. De verdad que al no tener estos dispositivos te obligan a sentarte allí y a tomarte mucho trabajo minucioso y paciente para lograr solventar estos problemas. Al igual que con el aspecto mecánico de los vehículos, la mayoría de los problemas, fallas o necesidades que vayas a tener las pueden solventar teniendo al menos estas herramientas. Claro, tal como en el caso del aire acondicionado, de repente también con el vehículo, con algún electrodoméstico, vas a encontrarte con que vas a necesitar obligatoriamente un repuesto o algo que no vas a poder reparar o sustituir. Pero al tener estas herramientas y llegar por lo menos a la falla específica, de verdad que representa un ahorro significativo e importante para tu calidad de vida. En mi caso, de verdad, yo creo que sin exagerar ni alardear, he logrado reparar un 95% de las fallas que se me han presentado acá, tanto con los electrodomésticos como en el vehículo. Las que no he podido lograr o que han requerido de algún repuesto o inversión adicional, me ha tomado un poco más de tiempo. De repente he solicitado alguna ayuda
cobrado algún favor, pero a la final he logrado solventar gran parte de esas fallas que siempre se presentan y que pueden inutilizar algunas cosas de tu hogar, disminuyendo significativamente tu calidad de vida, como está pasando con la mayoría de los venezolanos acá, que tienen casi todos sus electrodomésticos averiados por los apagones, sus carros detenidos por fallas que no pueden o no saben solucionar, y que de haber juntado no solo los conocimientos para poder solventarlo, sino también las herramientas necesarias para hacerlo, habría marcado una gran diferencia en esta situación. Aquí cualquier mecánico, cualquier técnico que visita tu hogar para revisar un electrodoméstico cobra en dólares y cobra incluso el diagnóstico, y eso ha cohibido a muchas personas a mandar a reparar de repente un electrodoméstico que se le dañe a la hora de que un vehículo también falle por algún repuesto que pudieran ellos mismos reemplazar, pero que no saben o no tienen las herramientas. Los obliga también a detenerlo. Es algo muy común acá. Las personas se les va deteriorando cada cosa, cada electrodoméstico, vehículo, todo, y la vida se le convierte en una espiral descendente que se suma a todo lo que ya venimos padeciendo, de la falta de electricidad gran parte del día, del internet, el no tener agua la mayoría del tiempo, y que al no poner manos a la obra y tratar de solventar por lo menos algunos de estos problemas, se te hace la vida aún más caótica y difícil de lo que debería ser si no pones el empeño y las manos a la obra para tratar de aliviar la situación de alguna manera. Espero les haya gustado este podcast del día de hoy. Como siempre, mi invitación es para que dejen sus comentarios allí para complementar este material. Si creen que me faltó alguna herramienta por nombrar, o si quieren dejar alguna sugerencia para hacer un nuevo podcast posteriormente. Muy importante, agreguen allí en el comentario desde qué país me escriben, ya que los voy a estar leyendo al inicio del próximo audio que sacaré la semana que viene. Me despido no sin antes invitarlos a que por favor indiquen si les ha gustado, compartan y se suscriban al canal. Y también invitarlos a que se sumen allí a mi comunidad de Patreon para apoyar estos contenidos. Gracias por haberme acompañado hasta este punto y será hasta el próximo programa. Adiós.